Café Viena. Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX, a un local situado en la plaza del Dr. Karl Lueger, para hablar con Rocío Guijarro, licenciada en Filosofía y gerente general del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, CEDICE, y presidente de la Red Liberal de América Latina, RELIAL. La labor de nuestra invitada, una heroína en el infierno socialista de Nicolás Maduro, debe servir como ejemplo de perseverancia ante la dificultad. Por muchas piedras que nos encontremos en el camino, nada es comparable a la Venezuela chavista. No se lo pierdan. Primer acto. Introducción. Rocío Guijarro, bienvenida a Café Viena. Encantada, José, mucho gusto y feliz de compartir con ustedes. El gusto es nuestro, sin duda. Pues queríamos empezar preguntándote por tus primeros recuerdos relacionados con el mundo de las ideas, tus primeros recuerdos intelectuales. Bueno, fíjate que mis primeros pininos con las ideas de la libertad fueron ya un poquito más formadas, ¿no? Porque cuando estudiaba en la universidad, pues estudié filosofía de pregrado. Y aquí en Venezuela, en la Universidad Central, que es la universidad pública, pues la Escuela de Filosofía y las demás escuelas de estudio, pero también, más importante, la de filosofía, era un antro de ideas, por supuesto, marxistas y muy de izquierda, ¿no? Entonces, ya me imagino. Sí, pues los profesores, la verdad es que tuve muy buenos profesores en el ámbito del desarrollo de las ideas filosóficas. Pues tuve un profesor, por cierto, español maravilloso, se llamaba Juan Nuño. Me daba Platón, tuve también un profesor maravilloso de Kant y además me daban Hegel 1, Hegel 2, Marx 1, Marx 2. Todos estos autores tenían 2 semestres, ¿no? Y fue muy interesante porque yo soy más de la filosofía antigua, de la filosofía griega. Por supuesto, para mí Sócrates sigue siendo como el epítome de los grandes filósofos por ese cuestionamiento permanente que él hacía, ¿no? Y que le hacía a sus alumnos. Tanto así que nunca escribió nada, sino que más bien desafiaba a sus alumnos para que aflorara el conocimiento. Eso que él mismo llamaba la mayéutica, ¿no? Y el conócete a ti mismo, que fue su frase más conocida, ¿no? Y a partir de allí pues fue estudiando mi carrera, y nunca en la escuela de filosofía nunca se planteó un tipo de conocimiento diferente a lo que era esta cosa más izquierdista, que es la escuela de Frankfurt. Nunca vimos nada de la escuela austríaca de economía, ni de ninguno de estos filósofos que vengo a conocer cuando casi estoy terminando mi carrera. Empiezo a trabajar en una organización empresarial que es la organización donde confluye todo el sector comercio y servicios. Aquí en Venezuela se llama el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio. Y da la casualidad pues que ese sector siempre ha sido como el más defensor del libre mercado. Y en ese sentido pues había 2 personas allí, miembros de esa junta directiva de esta organización, que eran de la Sociedad Mont Pelerin, que era Carlos Boll, un intelectual muy importante aquí de Venezuela, y Jesús Eduardo Rodríguez, que ya habían hecho contacto pues con Anthony Fisher y con todas estas personas que en mi vida había oído nombrar. Y ahí en esa institución pues se cuestionaba mucho que en Venezuela el pensamiento de izquierda era demasiado fuerte, ¿no? No solamente en las universidades, sino en diferentes ámbitos. Y bueno, ellos deciden, un grupo de ellos contactan a otros montpelerinos venezolanos. ¿Sabes qué? Bien interesante, porque los socios más importantes de América Latina en los 80, en Mont Pelerin eran venezolanos. Eran un grupo como de 5 o 6 intelectuales, empresarios fundamentalmente, como los hermanos de Carlos Boll, don Ricardo Luis Enrique Boll, padre, también eran montpelerinos, Ricardo Zuluaga, Nicomedes Zuluaga, Joaquín Sánchez Cobiza, que era también un señor español que se había venido a Venezuela, y que ellos habían creado una publicación que se llamó Orientación Económica.
Y bueno, de eso no conocía yo nada, sino cuando entro a Consecomercio y ahí los conozco y ahí empiezo a conocer el debate de las ideas de la libertad y de las ideas de Hayek, y había libros. Y entonces ellos deciden que se debería constituir una organización que promoviera estos principios de la economía de mercado, la libre empresa, la libertad individual, y a partir de ese debate y esas discusiones que ellos tenían, cuando yo entré a esa institución, se funda, se dice, ¿no? Entonces ahí es mi acercamiento a las ideas del libre mercado. Empiezo a leer, bueno, mi primer libro fue Los que vivimos de Ayn Rand, porque era una novela, y entonces me gustó muchísimo leer una novela con esa aproximación a la libertad, y a partir de ahí pues ya me conecto con el liberalismo como doctrina, y ha sido mi vida en todos estos años que tengo. Qué bueno. Sí, o sea, no se puede decir entonces que ya desde en la niñez o en la adolescencia ya tenías unas inclinaciones por estas ideas, sino que las descubres ya mucho más adelante, ni siquiera en el ámbito, en la etapa universitaria, y por tanto, entonces me imagino que tampoco es una influencia familiar la que te lleva a todo esto, o cuál es la educación y valores que recibes en tu familia. A lo mejor algo ya había en mí que me impulsaba a estas ideas sin profundizar en lo que era la literatura, ¿no? Porque mis padres, eran muy estrictos, pero en mi infancia y en mi adolescencia, pero siempre me guiaban hacia la libertad de lo que yo quería hacer, que yo quería estudiar. Filosofía no era una carrera como para ser productivo, ¿no? Filosofía era una carrera pues para la intelectualidad, para dedicarme a pensar, a la investigación. Ellos a lo mejor creían que yo debía dedicarme a algo que produjera un poco más de confort en mi vida, pero a mí me interesaba la filosofía, me gustaba, era una cosa que me llevaba a leer, y eso era lo que me gustaba. Entonces yo creo que nunca tampoco interfirieron, y ya yo creo que desde mi infancia y mi adolescencia ya había como ese reto en mí misma de libertad, pero sin profundizar en lo que era el conocimiento exacto de estas ideas que hacen que uno viva mejor en una sociedad, ¿no? Probablemente existía en mí en mi vida interna espiritual, pero no como un conocimiento más profundo, ¿no? Claro, entonces y luego a lo mejor quizá cuando ya de verdad las descubres, si ves que tiene un encaje en toda esa vida anterior que habías podido tener, y que todo acaba adquiriendo cierto sentido con esos años previos en los que tú ya las podías intuir de alguna manera. Exactamente, porque yo creo que pues a un liberal le apasiona el reto y le gusta lo difícil, y eso a mí me movía mucho, ¿no? Yo creo que, tenía mi gusano, mi sangrecita liberal, sin haber profundizado en de dónde venía la palabra o de dónde venía esa doctrina, ¿no? Entonces, además, todo el tema de la tolerancia, de la crítica, de la autocrítica, de todas estas cosas que nos permiten convivir respetando los derechos de los demás, creo que sí lo tenía, y siempre ha sido como parte de mi vida, que tengo uso de razón, pues. Sí. Y nos has hablado de una serie de personas que fueron muy importantes para ti una vez que desembarcas en esa organización, una vez acabada la universidad, y que empiezas a descubrir ahí esas ideas de la libertad. Me imagino que a la fuerza también sería muy importante para ti aquel gran liberal venezolano que fue Carlos Rangel. Claro, por supuesto, no solamente tuve el placer de conocerlo y de leer sus libros, sino que fue fundador de esta institución, pues inmediatamente que se decide fundar, se dice, donde estos empresarios intelectuales se comprometen a crear este centro que divulgue y promueva estas ideas, pues por supuesto que Carlos Rangel fue el primero en acercarse y ya era amigo de todas estas personas,
Y bueno, Carlos Rangel para nosotros es creo que el más universal de los liberales que hemos tenido. Su libro fue un hito, del buen salvaje al buen revolucionario, al igual que sus otros dos libros que escribió, El tercermundismo y Marx y los socialismos reales. Y precisamente su libro fue escrito en francés primero, ¿no? Y después, bueno, se tradujo al español, y eran unos momentos muy duros para Venezuela porque, bueno, este país siempre ha sido muy, muy socialista, muy el tema de la renta petrolera en Venezuela ha hecho que esta sociedad y los líderes y las personas sean muy, muy socialistas, dependientes del Estado, y Carlos hace una crítica durísima a eso, al buen salvaje que representaba todo este movimiento en los años 70, en los años 60, tanto que él fue a presentar el libro en la Universidad Central donde yo estudié, y pues no lo dejaron presentar el libro, se armó un escándalo ahí y hasta quemaron su libro. O sea, era un momento bastante duro para este pensamiento tan universal de Carlos Rangel, ¿no? Es un libro ese del buen salvaje al buen revolucionario que, a pesar de los años que han transcurrido desde su publicación, no ha perdido un ápice de actualidad. En lo absoluto. Fíjate que el año pasado se cumplieron los 40 años de la primera edición del libro, e hicimos toda una programación durante todo el año aquí en Venezuela. Reeditamos el libro con un periódico importante de Venezuela como El Nacional. Hicimos un video donde se plasmaba su vida como intelectual, su vida como periodista, porque él mantuvo un programa muy importante en la televisión junto a su esposa Sofía Inver, que lamentablemente también falleció hace unos meses atrás, y en ese programa él entrevistó a Hayek, cuando Hayek vino en los años 70. Y bueno, la vigencia de su pensamiento siempre la tenemos en la mente, y hacemos cada vez que se cumple un aniversario, tanto de su cumpleaños o de, como el año pasado te comento, lo de los 40 del buen salvaje, el buen revolucionario, pues tratamos de que su vigencia sea, porque los jóvenes no conocen el libro, y entonces cada vez se interesan más, y fue un éxito esa reedición del libro y el video y todo lo que hicimos el año pasado, foros, conferencias, un concurso de ensayos sobre su pensamiento, porque es muy reconocido Carlos Rangel en todas partes, y bueno, Venezuela tiene que ser conocido también. Y has nombrado la visita de Hayek a Venezuela. ¿Cómo fue todo aquello? ¿Qué anécdotas recuerdas de aquella visita? Bueno, no recuerdo mucho porque todavía estaba como muy joven, pero había un profesor venezolano, también lamentablemente fallecido muy joven, se llamaba Manuel Jacobo Cartea, que también era bastante liberal. Creo que fue el primer venezolano que fue a estudiar un posgrado en la Universidad de Chicago. Y ahí en la Universidad de Chicago hizo mucha amistad con profesores de todo tipo en economía. Y bueno, él es el que invita al profesor Hayek a Venezuela. Y todos estos profesores y académicos que nos han acompañado en Se Dice durante toda esta trayectoria que tenemos, nos cuentan, porque eran muy de izquierda estos profesores que luego cambiaron y se incorporaron a las ideas liberales, nos cuentan que aquello fue apoteósico, pues Hayek en la Universidad Central. Hubo muchas protestas también, nos cuentan ellos, pero sin embargo Hayek pudo dar su conferencia en la Universidad Central. Y creo que pasó como nada más como 2 días, fue una visita muy corta, pero Carlos Rangel tuvo la oportunidad de entrevistarlo, y el programa de Carlos Rangel nosotros lo tenemos en la página web, también creo que está en la página web del Cato Institute, porque es muy buena la entrevista. Pues bueno, Carlos Rangel hacía unas entrevistas maravillosas. Qué bueno. Y bueno, estamos hablando de esa época, de aquellos años. Ya más adelante tocaremos el asunto de más actualidad en Venezuela, pero ¿cómo recuerdas aquellos años, los años 70, los años 80 en Venezuela? ¿Cómo era aquella sociedad y de qué manera te pudo marcar? Sí, bueno, los 80 se forma en el año 84, se funda en el año 1984 con el objeto que te comentaba anteriormente, José, que era precisamente,
dotar de conocimiento precisamente a las universidades donde había mucha cultura de izquierda y recuerdo fundamentalmente que cuando se funda se dice bajo la égida pues un poco de lo que Anthony Fisher Hayek le comentó a Anthony Fisher, ¿no? Cuando Anthony Fisher funda el Institute Economic Affairs y después el Atlas en Estados Unidos, que le dice, bueno, yo ya terminó la guerra, hay que hacer algo para continuar, para que los países no caigan más en esa situación. ¿Qué crees tú que debo hacer? Le pregunta él a Hayek, Anthony Fisher, y Hayek le dice, bueno, haz un centro que divulgue, que promueva, que forme, pero los primeros que tienes que formar es aquellos que transmiten información y crean opinión. Válgase profesores, comunicadores, articulistas de opinión, que son los que van a transmitir a otros la información de la filosofía de la libertad. Entonces nosotros nos formamos también con esa misión de primero capacitar a aquellos que capacitan. Éramos como los facilitadores de transmisión de información a facilitadores que ya estaban en sus ámbitos de acción, en medios de comunicación, en las universidades, articulistas de opinión, que además ya se habían acercado a nuestra institución o nosotros nos habíamos acercado a ellos porque veíamos que estaban cambiando su manera de pensar. Y precisamente pues así fue como entramos en las universidades, a través de profesores que ya habían hecho ese switch, como yo les digo, cuando empiezan a leer más de escuela austríaca o de filosofía de la libertad, y a través de ellos pues se fue llevando el mensaje de una sociedad libre. Y Carlos Boll, señor Montpelerino que te comento, sí. Unos empresarios en Venezuela, los empresarios que fundaron también Radio Caracas Televisión, que fue expropiada por el gobierno venezolano, tenían un periódico muy importante que se llamó el Diario de Caracas. El Diario de Caracas fue un periódico insigne en Venezuela y Carlos Boll, liberal montpelerino, lo dirigió, y cuando él se funda, se dice, él era director de ese periódico, fue un impulso muy grande para la labor de nuestra institución. Por supuesto que en ese momento eran los gobiernos alternativos, una vez era un gobierno socialdemócrata, otro un gobierno social cristiano, había alternabilidad en los gobiernos en Venezuela, pero siempre el socialismo ha sido como un gen que ha vivido en el cuerpo de los venezolanos, dada la renta petrolera que ha sido tan fuerte y tan importante. Y este periódico, con Carlos Boll a la cabeza, se convierte en una herramienta para transmitir el mensaje, ¿no? Entonces nosotros teníamos ahí la posibilidad de poner artículos de nuestros miembros o de nuestros profesores. Además, no te conté una cosa muy importante, José, sí, que parte importante de la fundación de CEDICE fue, primero que todo, traer los libros de Unión Editorial. Nuestra relación con Unión Editorial data de más de 30 años. O sea, nosotros conocimos a Juan Marcos de la Fuente. Bueno, sí, los Reyes eran miembros de la Montpelerán y ya sí, conocían a los montpelerinos nuestros. Y entonces lo primero que hacemos es traer una colección de libros para venderla aquí y ver qué tal se movían. Y resulta que van dos personas fundadoras de CEDICE España, se traen 2 maletas llenas de libros y fue un éxito total. Las vendimos en una asamblea de estas de los empresarios y se vendieron completamente, y a partir de ahí pues decidimos seguir trayendo los libros, y nuestro aliado Unión Editorial ha sido fundamental, porque para nosotros el tema de tener esos libros aquí, somos los únicos que distribuimos esos libros aquí, toda esa maravillosa bibliografía que hace Unión Editorial. Y entonces a partir de allí también los libros se convirtieron en otra herramienta para la divulgación del conocimiento. Por eso es que nos llamamos Centro de Divulgación del Conocimiento Económico. Y Carlos Boll publicaba todos los domingos una lista de las novedades, de los más vendidos de los libros. Y además en el periódico había un cuerpo todos los domingos que se llamaban Clásicos Contemporáneos. Y ahí se publicaba a 2 páginas. Este periódico era un periódico tabloide,
a 2 páginas donde estaban pues artículos de los grandes liberales de la época, pues no solamente de América Latina, de Europa, de todo lo que tenía que ver con el liberalismo. Carlos Boll los publicaba, así que ese periódico fue para nosotros fundamental. Era una época pues por supuesto donde había más libertades, por supuesto, que las que tenemos ahora en Venezuela, porque había de alguna manera un respeto a las instituciones, ¿no? Con todo el socialismo, la socialdemocracia, que sabes que también interfiere con la vida de las personas. Había también, hubo épocas en que había controles, se suspendieron las garantías económicas durante mucho tiempo, pero sin embargo, pues Venezuela crecía, Venezuela estaba en el índice de libertad económica en los años finales de los 70, comienzos de los 80, entre los primeros lugares en el índice de libertad económica. Entonces de alguna manera teníamos una bonanza. Bueno, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, en los 70, pues hubo también un boom petrolero. Entonces Venezuela hubo, como le decían, la Venezuela saudita, etcétera. Entonces, bueno, de alguna manera Venezuela tenía cierta bonanza. Caracas era una ciudad cosmopolita súper increíble. Pues tengo un recuerdo de mucha gente que vivió esa época que dice que cuando Christian Dior fue a poner sus boutiques, dijo Milán, Nueva York y Caracas. Qué bueno. Porque Caracas era una ciudad muy cosmopolita, muy atractiva, moderna. Vinieron muchos arquitectos norteamericanos a hacerla crecer con edificios interesantes. O sea, se respiraba mucha libertad, y pues los venezolanos teníamos una moneda fuerte en los años 70, 80, una moneda que te permitía, pues nos decían los está barato, dame 2 cuando íbamos a Miami, pues porque teníamos una moneda que nos permitía ahorrar, viajar, etcétera, ¿no? Disfrutar de cierto confort. Esos eran los años donde, bueno, de alguna manera había Estado de Derecho, ¿no? Y bueno, yo estudié en universidad pública, yo en colegio público, o sea que yo soy producto de alguna manera de ese trabajo que hicieron estos gobernantes, que nunca fueron, por supuesto, liberales, pero que había sí una apertura en el país. Segundo acto, nudo. Claro, tu vida y obra está íntimamente unida a este activismo de las ideas, con tu incorporación luego a CEDICE. Cuéntanos un poco, pues, cómo ha sido esa trayectoria tuya en este think tank. ¿Cuáles han sido tus aportaciones? ¿Cómo ha sido el día a día o cómo es el día a día en el think tank? Y de qué manera también CEDICE ha influido en la política venezolana. Sí, bueno, mi vida, como te digo, desde que me incorporé aquí a CEDICE, que ha sido para mí, bueno, como un hijo más, pues, Claro. Yo tengo 2 hijos grandes, ya casados, no están aquí en Venezuela, la situación aquí es bastante complicada, pero cuando ya me incorporo aquí a trabajar, me enamoro de lo que es la labor de un think tank, me enamoro de lo que es transmitir, compartir, llevar al ideario liberal al lugar más recóndito de mi país, y representar a mi país también en otros ámbitos dentro de lo que es esta cultura de la libertad. Entonces, para mí CEDICE es, bueno, mi vida. Yo creo que se ha ganado un lugar muy importante, no solamente en la región, en el mundo, sino que, bueno, así lo veo porque así me lo transmiten los colegas que están en otros think tanks. Y sabes que yo he tratado de formarme en la posibilidad de gerenciar los think tanks, ¿no? Porque no es fácil una posición como esta. Ustedes allí en el Juan de Mariana también, pues, para ser gerente o director ejecutivo, o como lo quieran llamar, de un think tank,
o de una organización de este tipo de la sociedad civil, bueno, hay que ser como multitasking, multiprofesional, saber de todo, Sí, saber de comunicación, saber de escribir, de dar clases, de conectarte con la gente, de hacer networking. Entonces es un trabajo y una profesión bastante interesante y bastante desafiante. Entonces para mí ha constituido un reto permanente en actualizarme, en innovar, en ver cómo hacemos a través de todo lo que sucede en el mundo de ser mucho más eficiente en la transmisión de este ideario liberal a aquellas personas que van a llevar a cabo políticas públicas, ¿no? Que son claro. los decisores públicos. Y creemos, bueno, que hemos puesto nuestro granito de arena en el país. Bueno, en este momento tan desafiante para Venezuela, pues muchos de los jóvenes que están haciendo y tratando de cambiar al país, pues han pasado por aquí, por la institución. Muchos jóvenes que están en los gobiernos locales, haciendo trabajo, tanto como concejal o como directores de algunas, áreas de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, han pasado por la institución. Profesores de las universidades también han pasado por aquí, se han formado. Tenemos un programa permanente de formación de periodistas en economía de mercado, entonces, que es uno de nuestros programas más exitosos, porque en las universidades en Venezuela no se transmite con bastante importancia esta fuente que es fundamental para el día a día de una sociedad. Entonces los periodistas en economía no saben cómo funcionan los precios, no saben que la economía Claro. está basada en el sistema de precios, que son miles de personas interactuando, etcétera. Entonces hemos dedicado mucho de nuestro esfuerzo en eso, en la formación del líder emergente, del líder comunitario, inclusive del líder empresarial, porque, bueno, Venezuela, como te comentaba antes, el tema de la interferencia del Estado y de la protección del Estado en todos los ámbitos ha sido, pues, de una manera muy negativa para el desarrollo del país, ¿no? Entonces yo siento que nosotros hemos impactado a la sociedad. A lo mejor no estamos solos y no podemos hacer mucho, y hemos caído en esta situación en que está el país ahora, pero sin embargo hay un desafío muy grande en seguir formando gente para que el país cambie. Pues es un desafío grande, pero ahorita en este momento pues tengo aquí a un poco de jóvenes allí en la biblioteca. Tenemos una biblioteca muy linda aquí en nuestra sede, donde están pues discutiendo y debatiendo sobre el liberalismo como alternativa al populismo, y precisamente ponen algunas de las cosas de Juan Rayo, que tiene muchos Qué bueno. Sí, adeptos, y muchos, sí, para muchos de los jóvenes Juan es uno de sus ídolos. Entonces espero que pueda venir en algún momento a Venezuela, ¿no? claro. Entonces es un ambiente muy agradable, académico, pero a la vez con las puertas abiertas para que, aunque no compartas nuestra misma línea doctrinaria, pues igual las puertas están abiertas para que discutamos y debatamos. O sea que yo soy feliz en CEDICE y soy feliz de esta red que tenemos a nivel internacional para compartir e interactuar y recibir también aquellas cosas que hacen nuestros colegas para transmitir aquí también en Venezuela. Claro, porque permíteme que te pregunte una cuestión que llama mucho la atención desde la distancia. Una sociedad como la de Venezuela, ahora sumida en un marasmo Ujú. socialista atroz, ¿cómo puede sobrevivir en todos los sentidos, incluso en el día a día, con las persecuciones, económicamente incluso? ¿Cómo puede sobrevivir? Es casi milagroso un think tank como el vuestro, en una Venezuela que las noticias que llegan permanentemente, pues con carestía, con una hiperinflación, con violencia en las calles, persecución política. ¿No suena milagroso la supervivencia de CEDICE? Sí, es como milagroso, ¿verdad? Eh, pues yo creo, sobrevivimos, eso es importante, con todos los sacrificios y carencias que podamos tener. Hay un sector empresarial que nos apoya,
hay organizaciones de fuera a las cuales pues aplicamos a proyectos y también nos apoya. No es fácil, José, no es fácil para nada. El gobierno nos ataca permanentemente porque dice que somos la organización conspiradora que recibe fondos de la CIA para tumbar al gobierno. Imagínate tú, una cosa Sí, absurda. Ya quisiéramos nosotros recibir ya, fondos de la CIA ya. para ampliar nuestro radio de acción, ¿no? Sí, sí, Es sí. muy difícil el tema de mantener al personal, de retener a estos jóvenes que comparten con nosotros y que colaboran con nosotros, porque bueno, la mayoría se quiere ir porque de verdad las oportunidades para los jóvenes están cada vez más limitadas. Pero aquí sobrevivimos y seguimos haciendo las cosas, seguimos haciendo en la medida que podamos, o publicaciones. Si no podemos hacerlo, lo hacemos digital. Tratamos de hacer las cosas aquí en nuestra sede. Vamos a las universidades a debatir. Tratamos de que nuestros académicos puedan acercarse y buscamos a alguien que los patrocine para que tengan un incentivo. Cada vez es más difícil, pero el reto de cambiar a Venezuela es tan grande que yo creo que eso es lo que nos hace sobrevivir en esta situación tan dramática. El tema de verdad, lo que tú decías de la escasez, el desabastecimiento y sobre todo de los medicamentos, que es lo más Claro. grave que existe, ¿no? Pero aquí estamos, aquí sobrevivimos, bueno, y llegará un momento en que no sé cómo en la clandestinidad será. Bueno, lo haremos en la clandestinidad, pero no dejaremos de hacer nuestro trabajo porque creemos que defendemos las mejores ideas. Estas que nosotros tenemos son las mejores y son las que son las que hacen cambiar a los países, ¿no? Y bueno, fíjate que un dato importante es que países que promovían el socialismo del siglo XXI, que salió de aquí de Venezuela, ya están saliendo del mismo y están cambiando, y los mismos ciudadanos de esos países como Argentina, como el mismo Brasil, etcétera, se han dado cuenta que estas ideas no los llevan a nada, sino que a la pobreza y a la miseria, que es lo que trae el socialismo, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos que seguir y aquí estamos plantados, dándole y tratando de que de que la gente no se vaya, pero bueno, es difícil, es muy difícil. Bueno, ustedes allá en España están llenos de venezolanos, pues también. Sí, 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 desde luego, bueno, que acogemos con mucho gusto a todos los venezolanos que han tenido que salir poco menos que huyendo. Por desgracia también hay venezolanos de los malos, ¿no? De los del régimen que se han Exacto. instalado aquí. En Madrid hay varios. Y bueno, si, si nos los cruzamos por la calle, procuramos afearles todo lo que podamos Sí, su comportamiento. el Sí, sí, sí. escrache que llama, sí, me parece muy bien porque están disfrutando de aquello que le quitaron a los venezolanos y no sin ningún esfuerzo ni trabajo, porque esa gente nunca trabajó para ganarse lo que está disfrutando ahora en el exterior, y eso no puede ser, eso tiene que sancionarse, eso tienen que pagar, porque eso no puede seguir siendo así. Lamentablemente, bueno, Dios está en el cielo y sabrá cómo castigar. Sí, 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 pues sin duda sí será. Podrán ganar alguna batalla inicial, pero su condena será indudable. Y Así es. decía que es admirable todo esto, pero ¿y habéis llegado a temer, me imagino que sí, por persecución política? ¿Os han llegado avisos? Sí, sí, Bueno, sí. que casi llama la atención que no os hayan mandado a una turba bolivariana allí a vuestra sede. Sí, bueno, nosotros estamos en un sótano del Ah, edificio de la Cámara de Comercio de Caracas, que nos donaron esta sede de lo más linda en Comodato, así que cuando vengas te va a encantar porque es muy académica, llena de libros, y aquí han venido tantos y tantos amigos de la libertad, han venido premios Nobel como Gary Becker, han venido como Robert Mandel, expertos, bueno, Alejandro Chafuen de Atlas, y muchos qué de bueno. los latinoamericanos han venido, Hernán Vigi, José Piñera, estos señores que han hecho cambios tan importantes en sus países. Pero sí hemos tenido persecuciones. Yo he
Yo he tenido incluso prohibición de salida del país. Por un tiempo no pude salir del país porque, bueno, nos acusaban de que lavábamos el cerebro con las cosas que hacíamos. Hicimos una campaña muy importante cuando empezaron las expropiaciones del presidente Chávez y que no han parado todavía. Lo que pasa es que ya no son tan expresas y tan explícitas como en un programa de televisión. Expropiese este edificio, expropiese. Sí, que se hizo mundialmente conocido, sí. Muy mundialmente conocido, como tú dices, pero sí se sigue expropiando. Nosotros hicimos una campaña muy grande con aliados con varias organizaciones de aquí y empresarios que se llamaba Defiende tu propiedad es tu orgullo, tratando de que la gente entendiera que es un derecho humano fundamental. Y bueno, decían que estábamos lavando el cerebro, nos abrieron una causa penal, nos abrieron una causa administrativa con el ente regulador de las telecomunicaciones y bueno, nos hicieron ir al servicio de inteligencia del régimen a declarar que porque hacíamos esa campaña. Trajeron semiólogos de todo tipo para ver por qué el mensaje que nosotros estábamos dando, como una cosa loca que solamente hacen este tipo de regímenes cuando toman el poder, ¿no? Y bueno, siempre en los programas de televisión que ellos tienen, especialmente Diosdado Cabello, que tiene un programa que se llama El Mazo Dando, también siempre nos nombra y dice que nosotros pues estamos conspirando, cosas que no es así, porque si hay alguna organización que es súper transparente en todo lo que hace, es esta organización. Y yo creo que dentro de todo nos respetan. Nos respetan porque nunca hemos negado lo que somos, nos defendemos ante los ataques que nos hacen, y bueno, y estamos abiertos a discutir y a debatir cuáles son las mejores ideas y las mejores prácticas para que un país progrese y prospere. Así que aquí estamos abiertos a todos esos socialistas que no tienen argumentos para defender, sino puro cliché, lo que están haciendo. Y como tienen poder, pues lamentablemente pues están manejando el país a como quieren, pues. Pues sí, bueno, como se suele decir, ladran, luego cabalgamos, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. Y bueno, quería comentar también contigo en este apartado de relacionado con el englosar tu obra, pues tu nombramiento, si no me equivoco, el año pasado como presidente de la Red Liberal de América Latina, de Relial. Ah, sí, eso de verdad que es una satisfacción y un orgullo que nos dio, porque yo sé que no solamente es por mí, por mi trabajo, sino por tratarse de la situación de Venezuela, es como para ratificar y fortalecer ese apoyo que los amigos de la región nos han dado. La Red Liberal de América Latina agrupa no solamente think tanks, sino también partidos políticos liberales, que no hay muchos, pero hay algunos. Sobre todo en América Central, ¿no? En Centroamérica. Y esta organización que agrupa 40 instituciones y partidos políticos, pues se han convertido en unos aliados fundamentales para la lucha en pro de la libertad en América Latina. Y bueno, ahí estamos haciendo un trabajo de hacerlo mucho más eficiente, de compartir más lo que hacemos cada organización, de alertar en caso de que haya ataques a la libertad en cada uno de nuestros países, y estamos de verdad bastante alineados en las propuestas. Queremos pues trabajar el tema de los derechos humanos, y hicimos una carta de los derechos humanos, la carta liberal sobre los derechos humanos, y estuvimos en una reunión de la OEA ahora que se hizo en Cancún, y le entregamos a todos los cancilleres allí, tantos a los que están a favor de Venezuela en esa organización y a los que están en contra, les dimos la Carta Liberal sobre los Derechos Humanos, porque lo que nosotros defendemos, derechos humanos fundamentales. Lo que pasa es que el tema de los derechos humanos de alguna manera ha sido tomado por la izquierda como una bandera, pero el derecho a la propiedad es un derecho humano fundamental, el derecho a la libre iniciativa, el derecho a los consumidores a elegir lo que mejor satisfaga nuestras necesidades, el derecho a la paz y a la cohesión
cohesión social. O sea, nosotros tenemos los mejores derechos humanos, pero a veces tenemos que luchar con aquellas otras organizaciones que han tomado pues esta bandera, y cuando nosotros también defendemos derechos humanos, entonces ahí nos hemos aunado en un trabajo en esta red que nos permite pues fortalecer los principios que defendemos. Y bueno, estoy de verdad muy agradecida por esta nominación, este nombramiento, y bueno, a seguir trabajando por estas ideas en nuestros países, pues. Sí, unos derechos humanos que son de corte negativo frente a lo que defiende la izquierda de positivos, ¿no? Y que Exacto. quizás son más complicados de defender en política, porque es un no hacer y claro, que un político no haga algo, pues es más complicado que lo haga, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, siempre ha sido como un tema el cómo vendemos la narrativa de vender nuestras ideas, ¿no? Y bueno, y ellos siempre se adelantan con pura propaganda, ¿no? Pero tenemos que seguir insistiendo en que nuestros derechos humanos son fundamentales, el derecho a la libertad de elegir en Venezuela, que está tan constreñido y tan golpeado. El derecho, bueno, a la libertad de elegir lo que yo quiero comer, que aquí no podemos, sino que comemos lo que el gobierno decide que comamos. El derecho es muy fuerte, ¿no? Pero tenemos esta bandera que no la abandonaremos en ningún momento. Y bueno, Rocío, para cerrar este bloque relacionado con eso, con tu obra, con CEDICE, ¿habéis tenido, o sea, cuál ha sido vuestro contacto con el Instituto Juan de Mariana o con Gabriel Calzada, que me imagino que habréis tenido algún tipo de vínculo? Sí, claro que sí. Hace unos años estuve allí en Madrid. Siempre voy, por cierto, a los eventos que realiza la Fundación Internacional para la Libertad, de la cual soy miembro fundadora. Y se dice también, y varios de mis directores también, siempre voy cuando se hacen los eventos allá, y recuerdo hace unos años atrás, todavía estaba Gabriel allá en el instituto, me invitaron a que, bueno, fuera a hablar del tema de Venezuela. Estaba Gabriel, José Antonio Chinchetru, todos ellos que antes estaban, que algunos de ellos los conocí cuando Federico Jiménez Los Santos hacía las jornadas liberales de Albarracín. Ah, qué bueno, sí. Eso era, de ahí provienen muchos liberales también en España. muchísimo, eso era maravilloso, nos íbamos allá al Albarracín, eso era fantástico. Además estaba Amando de Miguel, César Vidal, todas esas personas que, bueno, para mí eran unos ídolos, todos maravillosos, las cosas que discutían y debatían, y ahí conocí a muchos, a Paco, a todos ellos. Y bueno, cuando hicieron el Juan de Mariana, fui esa vez a Madrid, me invitaron a hablar. Por cierto que en ese evento estaba una persona de Perú que se llama Pedro Cateriano, que fue hasta hace poco primer ministro en Perú, y entonces le dije, Ajá. Pedro, también yo voy a hablar de Venezuela y habla tú también de Perú. Y fuimos allá a la sede de Juan de Mariana en la noche, y ahí conversamos sobre lo que nos estaba pasando en cada uno de los países. Fue muy agradable, una tertulia muy agradable. Y después, cada vez que iba, pues llamaba a Gabriel, y una vez Gabriel me paseó por todo el sitio donde está Juan de Mariana y tal. Y bueno, siempre ha sido muy cercana mi relación con Raquel, con Chinchetru, con María Blanco, y admiro muchísimo el trabajo del Juan de Mariana. Me copio muchas de las cosas que tienen ahí, las distribuyo por todas partes. Los jóvenes nuestros, ya te digo, que son fanáticos de Juan, de Juan Rayo, y entonces bueno, lo siguen. No se diga del profesor Jesús Huerta de Soto, ese es un ídolo aquí para los jóvenes. ¿Sí? Y me he llevado sorpresas muy gratas, porque un día fui para una creo que era un evento con empresarios, y se para un empresario que iba a dictar una conferencia, que es un empresario inmobiliario, que se llama, que creo que abrieron un centro comercial allá en Madrid, por cierto, los Cohen. Y se para el señor y empieza a hablar de Jesús Huerta, porque y eso, y no sé qué, y pone el video. Yo me sentí muy, muy feliz, porque yo creo que eso también es parte del granito de arena y la semilla que ha sembrado CEDICE en Venezuela, porque cada vez que los videos y las cosas
de Jesús y de ustedes en el Juan de Mariana, pues para nosotros son muy importantes porque son cosas que hay que conocer, hay que diseminar y ustedes nos llevan bastante por delante en las cosas que se han hecho bien. Entonces, para nosotros la relación con Juan de Mariana es fundamental y siempre sigo estos Café Viena y me encantan las caricaturas, son muy bonitas, Qué bueno, son muy bonitas, son raras, son increíbles. Pues es una alegría, sí, todas estas palabras tuyas en relación al instituto y al movimiento liberal en España, en muy buena medida también impulsado por el profesor Huerta de Soto, y que eso haya tenido una repercusión más allá de nuestras fronteras, claro. Claro que sí, bueno, y los libros del profesor Huerta siempre los tenemos que nos los manda Unión Editorial, y aquí los distribuimos muy bien. Eso te digo una cosa, cada vez que nos manda, no podemos comprar muchos porque los libros los pedimos y conseguimos un sponsor para que nos ayude a pagar la factura, que Juan Pablo Marco nos hace además un gran descuento para poderlos distribuir, pero te podrás imaginar que nosotros tenemos un control de cambio súper estricto, José, súper, y el dólar negro, el dólar paralelo se ha disparado de una manera porque cada vez que este gobierno abre la boca, el dólar paralelo se va para los cielos. Entonces, un libro de ahora de Unión Editorial que nos acaba de llegar un pedido, no podemos pedir mucho, ya te digo, el inventario no lo podemos pedir tanto. Bueno, el precio es una cosa que por más que demos descuento es bastante. Entonces, claro. Pero nosotros tratamos de que esta librería, que también tenemos la librería, es un tesorito donde tenemos un público cautivo que viene, se anota en lista de espera para cuando lleguen los libros. Entonces hacemos todo lo posible porque les llegue a ellos y conseguimos patrocinantes que los bequen, que se los compren y se los den a los muchachos, porque de eso se trata la promoción de las ideas de la libertad. Entonces, cada vez que vienen los libros, pues no te imaginas cómo llegan aquí, pero puedo hacer un financiamiento, me estaba diciendo ahorita uno de los jóvenes, puedo hacer un financiamiento para comprar los libros. Le digo, claro, a mí lo que me interesa es que los muchachos, los profesores, los periodistas, los que están interesados, los lean, se los lleven. O sea, para nosotros eso es muy importante y Unión Editorial, ya te digo, y todo lo que ustedes hacen para nosotros es fundamental. Pero sí, la verdad que con todo esto que cuentas, cualquier otra labor en un país que, bueno, por ejemplo como en España, que con todos los problemas que se quieran, es un paraíso casi al lado de Venezuela, se empequeñece cualquier otra labor comparada con esta gesta que hacéis ahí con todo tipo de dificultades, la verdad. Así es, pero aquí estamos y aquí seguimos y la función que hacen ustedes, el Juan de Mariana, nos permite bajar los materiales que tienen allí y los jóvenes también los bajan, o sea que ese aporte que ustedes nos hacen para nosotros también es supremamente importante. Tercer acto, desenlace. Pues fenomenal, la verdad que Rocío. Pues vamos a pasar al último bloque ya que consiste en hacer algunas reflexiones sobre las ideas de la libertad y teniéndote a ti es inevitable reflexionar sobre Venezuela y te quería empezar preguntando en este sentido cómo hemos llegado a esto. ¿Se podía ver venir en los años 90 o no? Sí, yo creo que sí se podía ver venir porque yo siempre y cada vez que estamos en reuniones, en discusiones, Chávez dio un golpe de estado en el 92. Chávez intentó tumbar al presidente que en ese momento era Carlos Andrés Pérez iba a cometer magnicidio, pues. O sea, hay muchas vidas. De ahí le viene lo del gorila rojo, ¿no? Gorila es un golpista. Exactamente. No sé, esta parte del gorila rojo no sé, pero lo cierto es, probablemente sí, del gorila rojo, cierto. Este señor militar, da un golpe de estado, se lleva todas las instituciones y la Constitución por delante, no les importaba nada, sino asumir el poder. No lo logra, ese golpe fue derrotado y bueno, ahí hubo un quiebre
un quiebre en el país, un quiebre institucional muy grande, pero no entendemos, o no entiendo yo, cómo esa persona luego puede venir por la vía electoral a ser electo como presidente de la República. Es algo que todavía mi cabeza no logra analizarlo, ¿no? Pues no solamente la gente de menos recursos lo vio como la posibilidad de ese Mesías que iba a cambiar el país, sino que fue una élite. Fue una élite intelectual, una élite política que también le abrió las puertas y le dio la oportunidad de llegar al poder. O sea, una persona que ya tenía estas condiciones y dio un golpe de estado, imposible que cambie cuando venga por la parte electoral. Entonces, muchos lo veíamos venir, otros creyeron que podían manejarlo o manipularlo y bueno, llegamos a esta situación tan terrible que estamos viviendo. Pues a ese señor Chávez le tocó otra vez una bonanza petrolera, pero como nunca. Creo que fue superior a la que vivió Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. Y bueno, lo que hizo fue populismo en todos los sentidos, de crear misiones y repartir y derrochar, etcétera. Y bueno, él nunca pensó tampoco que se iba a enfermar, que podía morir, que tenía esas ínfulas de ser un dios. Sí. Y bueno, cuando sabe que su salud no está bien, pues le pide a Venezuela que se elija como su sucesor a la persona que tenemos ahora, que en medio de todas las triquiñuelas y las trampas que monta un régimen que tiene todo el poder, un régimen militarista que tiene todo el poder, pues nos ha llevado a la situación de que se acabó el dinero y no hay forma ni manera de volver a tener esa bonanza y todas esas misiones y todas esas cosas que había hecho con el apoyo de Cuba, porque por supuesto Venezuela ha tenido la mentoría de Cuba desde el inicio de Chávez, desde que Chávez dio el golpe hasta ahora. Bueno, la situación difícil en que estamos ahorita, el gobierno está totalmente endeudado, creo que estamos hipotecados a los chinos y a los rusos. Ya no se está produciendo el petróleo que se podía producir, y ya el petróleo nos hemos dado cuenta, no solamente los venezolanos, sino el mundo, que ahorita puede pasar cualquier cosa y el petróleo ya no sube como subía antes. O sea, fíjate que ha habido huracanes, terremotos, ha habido problemas en el Medio Oriente y tal, y el petróleo no ha subido, que era una de las cosas que ellos esperaban con cualquier situación en el mundo, que pudiera aumentar el petróleo, cosa que ya no es así, porque hay ahora otros mecanismos. Estados Unidos está produciendo también, que es nuestro primer cliente. Entonces ya no es así y ya no está entrando tanto dinero el petróleo como podía entrar antes. Entonces, bueno, esta situación nos ha llevado a un clima donde el exceso de controles y de intervención del Estado en toda la vida del venezolano, porque en todo, al atacar tu moneda y poner control de precios, tú no tienes la posibilidad de ahorrar en una moneda que te permita labrar tu futuro. Nosotros no podemos, José, conseguir divisas en ninguna parte, ni en los bancos, aquí no existen casas de cambio. Tú, para viajar o para cualquier cosa, tienes que ir al mercado negro, que es imposible, porque en el mercado negro $1, $2, $3 son casi un salario mínimo. Entonces, imposible ese tipo de cosas. Bueno, ¿y qué pasa cuando hay control y cuando hay intervención del Estado y cuando hay esta situación? Pues bueno, que viene la escasez, y la hiperinflación que nos llegó ya hace rato. Pues esto es terrible, el precio de las cosas, imposible de adquirir muchas de ellas. Entonces estamos en una situación bastante complicada, bastante grave en lo económico, aunado a lo político, pues porque en todo este tema la situación política es gravísima. Tuvimos unas elecciones regionales totalmente empañadas por la trampa, por la
por la situación en que se manejan el Consejo Electoral para que el gobierno gane todo. Entonces estamos ahorita en un hueco que no sabemos cómo salir de él. Claro, te quería preguntar precisamente porque lo has mencionado que todavía, pasados muchísimos años, no te explicas cómo pudo ser elegido presidente en una votación y quería reflexionar contigo si no te parece que Venezuela es un claro ejemplo de que la democracia es un dios caído, es un dios al que nos aferramos en cualquier sociedad, que no se cuestiona. Y en Venezuela, bueno, con todos los matices que se quieran, pero al final el chavismo tiene un refrendo en las urnas. Es verdad que con 1000 triquiñuelas y trampas, pero al final no se puede negar que hay una masa de votantes que elige chavismo. ¿Qué reflexión te merece todo esto? Sí, por supuesto, eso que tú dices, si la democracia es el voto, entonces allí sí es verdad que hay que someternos a un proceso psiquiátrico, porque en Venezuela toda la democracia ha sido fundamentada en el voto y que se ha elegido autócratas populistas. Entonces hay que hacer una reflexión de que la democracia está un poco de capa caída o ha sido destruida prácticamente. O sea, hay que pensar entonces en cómo sacarla de esa situación, porque la democracia no puede ser nada más el derecho al voto. La democracia la democracia liberal son instituciones sólidas, no solamente instituciones físicas, sino instituciones como los derechos que hablábamos antes. La democracia es independencia de poderes. En Venezuela no hay independencia de poderes. Todo ha sido cooptado por el gobierno central, por el régimen que la gobierna. Entonces los venezolanos están indefensos, no hay justicia, no hay libertad de ningún tipo. Entonces, si eso es la democracia, entonces hay que revisar si de verdad queremos la democracia. Entonces es un problema bastante serio, porque muchos todavía dicen, no, pero es que la democracia todavía en Venezuela, no, ¿qué democracia? Aquí no hay democracia, que es un sistema totalitario que maneja la vida de los individuos. Ahora que si estamos luchando por la más libertad y un sistema democrático de verdad, bueno, eso sí, pero no lo tenemos en este momento. Y eso que sí lo avisoramos unos cuantos, no lo avisoró toda la sociedad venezolana, que todavía piensa que se merece que el gobierno le dé todo. Bueno, entonces eso tendrá que cambiar. Seguiremos haciendo el esfuerzo desde aquí y de los ámbitos donde tengamos que hacerlo, pero no puede ser que sigamos todavía pensando que es que el régimen o el gobierno tiene que dármelo todo porque yo me lo merezco. O sea, el tema del Estado patrimonialista y el Estado rentista tiene que romperse, y yo creo que cuando entremos en un proceso de transición, si no entendemos eso y no rompemos con esa mascarada, vamos a seguir en la misma situación. Y por citar otra cuestión que puede ser también interesante que reflexiones sobre ella, aquí pues desde la distancia vemos a la oposición que hace frente al chavismo, pues que al final adopta un discurso claramente socialista, no es una alternativa real con ideas opuestas, sino que bueno, de alguna manera es una alternativa de poder y cambiando en la forma, pero no demasiado en el fondo. ¿Cuál es tu reflexión de todos estos años del papel de la oposición en Venezuela? Que me imagino que es un drama para ti reflexionar sobre ello. Y bueno, y además con los últimos acontecimientos recientes, la MUD prácticamente ya muerta. Sí, está muerta, sí. Esto es terrible, José, porque efectivamente el discurso de la oposición no ha sido lo
suficientemente contundente para separarse y romper con todo lo que es ese socialismo absurdo, porque todavía hay eso que yo te comentaba, pues que el Estado tiene que ser el Estado grande, el Estado protector. Tú les hablas de Estado limitado y no puede ser porque el Estado como es petrolero, etcétera, pero ya eso se acabó. Entonces es lamentable el papel que han hecho. Como bien tú dices, bueno, ahorita están en una confrontación y el gobierno se burla. El gobierno se burla. Ayer en el programa de Diosdado Cabello, que te digo, eso fue burlándose precisamente porque no puede ser que caigan en esa tentación de querer ser más socialistas que el gobierno. Ya tenemos suficiente socialismo con el gobierno, totalitarismo y todo lo demás. Entonces tiene que haber una recomposición de esa unidad de oposición. Pues María Corina Machado es la única que ha dicho pues las verdades. Siempre ha sido una voz disonante porque es la que dice la verdad, pues que ella ha caracterizado el régimen como es, no quiso ir a ese proceso electoral porque sabía que era un proceso fraudulento, no lo apoyó, y estos creyeron que con un consejo electoral que lo maneja el régimen a sus anchas, cómo íbamos a ir a una contienda electoral, en buena lid. Además que precisamente lo que quieren demostrar con este tipo de cosas es ante el mundo, que ya el mundo no le cree a este gobierno, de que hay una democracia, ¿no? Por lo que conversábamos antes de que la democracia es el voto. No es el voto. Entonces sí, lamentablemente, bueno, ahorita están en un proceso de golpes de pecho, revisándose. Capriles dijo que no volvía a la MUD. Enrique Capriles, que ha sido un líder pues de la oposición muy importante, que no volvía hasta que los representantes de Acción Democrática no se salieran. Total, que es un desastre que nosotros tampoco entendemos y que a veces nos preocupa muchísimo que tengamos esta situación, porque bueno, es que también a la vez yo reflexiono y digo, bueno, ellos que están en el día a día y en el debate político también tiene que ser muy duro para ellos, José, sí, ¿no? Pero si tuvieran un discurso más coherente, yo creo que tendría mucha más credibilidad, ¿no? Pero el discurso ha sido muy disperso y no han logrado pues cohesionarse como oposición seria y definitiva para que los ciudadanos podamos, bueno, seguirlos pues como líderes que son de la oposición. Tienen que hacer un trabajo de acto de contrición muy fuerte en este momento. ¿Y ves alguna esperanza? Has nombrado que a María Corina Machado. ¿Ves alguna esperanza en que en un futuro pueda liderar esa oposición y ser de verdad enfrentarse al régimen? Esperemos que sí. Bueno, ha sido una mujer muy valiente. Todavía en Venezuela hay mucho machismo, pero el liderazgo de María Corina ha ido creciendo. Tenemos a otro líder que está dos líderes que están presos, como son Antonio Ledesma, que era el alcalde metropolitano, que también está preso, está Leopoldo López preso, y los que no están presos están inhabilitados, entonces que no pueden, como Capriles, por ejemplo, no podría en este momento entrar en una contienda para las presidenciales porque está inhabilitado por 15 años, están todos inhabilitados. O sea, este gobierno le ha cortado el camino a mucha gente. Pues vamos a ver si esta sociedad comprende que María Corina puede ser esa líder que aspiramos, que tiene los principios fundamentales de lo que debe ser una sociedad libre, que tiene valentía y coraje. Esperemos que sea así, pues si no, no vamos a seguir en esta situación y no queremos de verdad, José, que esto sea como Cuba, que tiene 60 años en esa situación, y nosotros no podemos, los venezolanos, caer en esa misma
en esa misma situación en que está Cuba y que ha sido, como yo te decía antes, el mentor de Venezuela, de este régimen venezolano. Claro, hasta el punto, por hilarlo con esto último, de llevar a cabo prácticas muy similares de infiltración en la propia oposición para desmembrarla por completo, ¿no? Ah, sí, total. Aquí tenemos al Servicio de Inteligencia de Cuba, que es el G2, que además interfiere los teléfonos, interfiere en las comunicaciones, tiene muchas cosas, está trolls y este tipo de cosas en las redes sociales, ¿no? Ah, sí. Sí, esos son los que están aquí en este país haciéndole seguimiento a todo lo que estén en contra del régimen, pero además tenemos el asesor económico del gobierno, es un señor que es del movimiento Podemos de allá de España. Yeah. Entonces, todos estos controles y todas estas cosas que tenemos y que cada vez que sale otro control por encima del control, pues aparentemente el artífice es este señor que creo que se llama Serrano Mancilla o algo así, pues. Que es como el asesor económico del régimen. Entonces, está esta dificultad porque un asesor que no entiende cómo funciona la economía y sino que lo que cree es en la planificación centralizada, pues imposible que podamos salir adelante. Y ustedes también allá cuídense porque estos señores son peligrosos. Sí, sin duda estamos más que alertados y quizá el ejemplo de Venezuela es lo que ha ejercido de cierto valladar ante lo que parecía hace un par de años un movimiento imparable. Creemos que lo que hemos estado viendo en Venezuela, y ellos han sido asesores directos de eso, o sea que en buena medida lo que se ha desarrollado en vuestro país es consecuencia del asesoramiento de estos políticos de Podemos, pues bueno, de alguna manera esa situación ha escarmentado a muchos votantes que bueno, que no han dado el apoyo a Podemos, al menos de manera mayoritaria, y están ahí en un segundo plano, pero bueno, el peligro desde luego no se ha disipado. Sí, el peligro siempre es latente, por eso hay que fortalecer la defensa de nuestras ideas para que eso no surja. Y además del caso de Cuba, te quería preguntar por la influencia de otras potencias como Rusia o Irán. ¿Es perceptible allí? Sí, claro. En Rusia es totalmente perceptible. Irán y todo lo que es el terrorismo también, pues eso lo ha denunciado estos senadores norteamericanos que se han convertido como en unos aliados de Venezuela. El senador Marcos Rubio, la senadora Roslon Lentinen, que tienen información de toda la influencia que tiene el totalitarismo de iraní, Hezbollah y todo este tipo de cosas, y los rusos, por supuesto. Sí, Rosneft supuestamente es la que ha comprado aquí algunas de las áreas petroleras donde probablemente haya posibilidad de explotación. Entonces sí, esto aquí está plagado de todo eso, que eso es lo que yo veo como más difícil también a la hora de una transición, ¿no? El desmantelar todos esos acuerdos que no conocemos porque no sabemos, todo es opaco, todo es cerrado, nosotros no tenemos cifras de nada, de cómo va a ser cuando aquí haya una transición, el desmantelamiento de todos esos acuerdos y convenios que ha hecho este gobierno con esas potencias. Claro. Y luego hay otro desdichadísimo papel de otra figura de la política española, quizá uno de los políticos más dañinos, y ya en esa liga es difícil competir y ganar, pero que ha sido José Luis Rodríguez Zapatero. Me imagino que lo habréis visto con una pesadumbre enorme, ¿no? Totalmente, y bueno, no lo queremos para nada, José, por supuesto. El papel de tonto útil, donde el gobierno se ha burlado de él también, porque en las primeras reuniones que hubo el año pasado, antepasado, ya no me acuerdo, el gobierno terminó él, como tonto útil, porque el gobierno nada de lo que se acordó ahí cumplió. Así que no sabemos qué tanto
anda por aquí rondando, pues. O sea, además que ha prometido cosas y no las ha cumplido. No, ha sido terrible, de verdad que lo lamentamos mucho, pero bueno, sabemos que viene del Partido Socialista, que es un gobierno muy, muy malo, que no puede ser que se convierta como en el mediador más importante de la posibilidad de un acuerdo, un diálogo, algo que pueda subsistir, que pueda salir, pueda llegarse a dar aquí en Venezuela. Es muy lamentable su papel, sí. Y por citarle al último personaje relevante para que reflexiones sobre él, sería el papel ahora mismo de María Luisa Ortega, la exfiscal general chavista, que está apareciendo ahora como la gran esperanza de las libertades en Venezuela, pero claro, en muy buena medida es responsable de todo lo que ha pasado. Sí, claro, no, ella no es ninguna esperanza para los venezolanos, todos sabemos quién es, y bueno, decidió separarse, quién sabe por qué razón del chavismo, porque es muy chavista ella, muy chavista, muy de Chávez. Bueno, y ahora anda por el mundo declarando y diciendo, pero no vemos acción. Mucha declaradera, pero acción no hemos visto todavía que el efecto de sus declaraciones o sus denuncias estén teniendo. Pues más están teniendo las sanciones que el gobierno americano, que eso sí a este régimen le ha afectado, y lo que no quieren por nada del mundo son las sanciones de la Unión Europea, que esperemos que lleguen pronto, pues. Claro, ojalá así sea. Otra cuestión que te quería plantear es el hecho de que los militares estén totalmente comprados por el régimen, que vivan en una situación de privilegio, ¿va a ser el gran obstáculo para que pueda caer el régimen? Sí, probablemente que sí, pues ellos están en el poder, manejan la mayoría de las instituciones e instancias gubernamentales, son ministros, son directores de institutos autónomos, están en todas partes, así que es un obstáculo en este momento, y bueno, habrá que sentarse con ellos también a la hora de una transición que esperamos que suceda, no sé cuándo, si hoy, si mañana, dentro de un año, pero sí, habrá que sentarse con ellos porque están muy, muy aferrados al régimen, y bueno, según los rumores, están bastante metidos en unas cosas muy, muy de corrupción y muy de toda esta cosa fea que rodea al régimen, ¿no? Bueno, es un narcoestado al final, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, no creo, porque otra de las cosas es a dónde se podrán ir estos señores, porque a donde vayan los van a poner presos o los van a detener, y yo creo que ni los cubanos los quieren, porque los cubanos de alguna manera se están abriendo a Estados Unidos y quieren más relaciones con Estados Unidos, ¿no? No sé a qué país se irán, porque donde vayan. Y estos países que todavía quedan dentro del socialismo del siglo XXI, como pueden ser Bolivia y Nicaragua, pues también se han abierto a la inversión y a la economía se han abierto tipo China, ¿no? Y en Bolivia, de alguna manera, que yo estuve por allá hace como con el Congreso de Relial el año pasado, pues ahí hay una cierta bonanza económica, que algunos de los temas políticos que tengan, de limitaciones que haya tenido Evo Morales, pues no se notan mucho. Y hay un sector empresarial muy fuerte en Santa Cruz de la Sierra, con el cual Evo Morales no se ha metido, totalmente diferente a lo que sucede aquí, pues. Entonces creo que tampoco querrán a los venezolanos por allá. Pues Rocío, ojalá que esa línea que has ido comentando en momentos anteriores de esta entrevista, como has citado a países como
como Argentina o Brasil, también puede ser el caso de Ecuador, de Chile, ahora decías la parte esa de Santa Cruz en Bolivia. Pues ojalá, es nuestro gran deseo que también Venezuela, más pronto que tarde, pueda ir por esa senda, que se pueda ir cayendo ese gran totalitarismo que padecéis y que pueda mejorar vuestra lamentable situación política y económica. Claro que sí, José, y para eso estamos trabajando y seguimos trabajando en seguir formando gente, en lograr recuperar a nuestro país, en lograr volver a tener Estado de Derecho, volver a tener una sociedad libre, que los venezolanos podamos pues tener la posibilidad de vivir con prosperidad, con progreso, que toda esa diáspora de jóvenes y gente talentosa que se ha ido pueda regresar a reconstruir al país. Es nuestra esperanza más grande porque, bueno, los venezolanos siempre hemos creído en la libertad, en la posibilidad de construir una sociedad y de vivir bien, porque el venezolano antes ni siquiera emigraba, iba a pasear. Y bueno, y esta situación nos ha obligado a que estemos viviendo esta diáspora tan grande, pero siempre estamos con la esperanza de que sí lo podemos recuperar y para eso estamos trabajando en Venezuela y aquí con todas las dificultades, aquí nos quedamos y aquí seguimos. Pues que así sea, que esas dificultades puedan ir a menos. Y muchísimas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo. Ha sido un placer tenerte en este nuevo episodio de Café Viena y un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias, encantada, me encanta esta iniciativa que tienen allí en el Juan de Mariana y bueno, espero verlos pronto y que ustedes también puedan venir a Venezuela, a esta sociedad que aspira a ser libre y con mucha prosperidad de nuevo. Gracias. Que así sea, Rocío. Un saludo. Hasta luego.